Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 16. Este quizás es el versículo más corto del libro de Santiago. Y es un versículo que pudiéramos haberlo estudiado en conjunto con el texto siguiente o con el anterior, pero pues como es tan corto, uno diría no tenemos mucho que sacarle. Sí, ¿qué vitamina le sacamos a ese versículo? Si es tan cortito. Dice solamente, amados hermanos míos, no erréis. Y ahí ya se acabó. Están despedidos. Pero esos versículos cortos a veces conservan o esconden unas verdades profundas que a simple vista no las podemos identificar y que requiere también tomar el tiempo para escudriñar esos textos. Una frase corta o una expresión corta no significa que carezca de sentido o de propósito. A veces una frase corta está llena de sentido y de mensaje, pero nosotros vamos tan apurados, ¿cierto?, que no nos damos cuenta. Sí, cuando uno va, por ejemplo, en un viaje, a veces uno quisiera ir bien despacio para poder apreciar los paisajes, los lugares, tomar fotos, parar en cualquier estación que uno quisiera detenerse, pero a veces uno dice, voy tan apurado, que uno simplemente ve así por la ventana, por el vidrio, a gran velocidad los paisajes y uno no logra apreciar el viaje. Es decir, uno viajó pero no apreció el viaje. Uno llegó a su destino y no logró disfrutar la belleza y la grandeza de todos los lugares por donde uno pasó. Y a veces a uno le dicen, ¿cómo le pareció el viaje? No, pues, bien, pero no aprecié nada, porque íbamos con mucho afán. Y así nos pasa el día a día. En esta gran ciudad, ¿cuántas veces ustedes levantan su mirada y ven el cielo, el sol, el firmamento, los atardeceres que hay aquí en esta ciudad, a veces muy bonitos? No tenemos tiempo, ¿cierto? Porque estamos en una maratón, en una carrera a veces sin sentido, a veces sin propósito, y eso no nos permite apreciar la belleza de la vida y la belleza de la grandeza de Dios en nosotros. Entonces este texto es un texto muy corto que pudiéramos simplemente saltar y darlo por leído, pero no lo vamos a hacer. Nos vamos a concentrar en esta mañana a estudiar ese texto que dice, amados hermanos míos, no erréis. Es una instrucción corta, categórica, enfática, es como una especie de alarma para que nosotros seamos advertidos. Es como cuando suena la alarma y uno dice, algo está pasando. ¿Sí? Uno deja el carro afuera y si suena la alarma, ¿uno qué hace? Corra porque algo pasó. O suena la alarma del negocio o de la casa. Uno dice, algo está pasando, se están entrando los ladrones, dejé la puerta abierta, algo pasó, corro y miro. Esta es una alarma. Tomémoslo como una alarma que se está disparando y Dios nos está diciendo, hermanito, se activó la alarma. ¿Sí? No se equivoque, esté presente, esté despierto, tome atención y no pase por alto la señal, porque cuando la alarma suena y uno no revisa la puerta o no revisa el carro, cuando baje a revisar, ¿qué puede encontrar? El carro ya se lo llevaron o que lo desvalijaron o que se entraron los ladrones y yo sí escuché, pero me dio pereza. Yo sí escuché la alarma, pero preferí no revisar. ¿Sí? Esas alarmas que uno encuentra en la vida, en los vehículos, en las máquinas, cuando la alarma, el bombillo se enciende, el piloto se enciende, hay que atender, porque puede salvarle la vida a uno o salvarle la vida a otros. Esta es una alarma. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dispara la alarma y nos dice, no erréis, que básicamente pudiera ser, no se engañe, que es otra traducción de este texto de no errar. Cuando uno piensa en no errar, piensa en no equivocarse, ¿cierto? No se equivoque. Pero básicamente lo que está diciendo aquí es no se engañen. ¿Alguna vez a ustedes los han engañado? ¿Alguien los engañó? Con un dulcecito, con una promesa, con algo los engañó ustedes, después dijeron, qué rabia, me engañó, esa persona me engañó. Si esa persona se aprovechó de mí, me indigno, me molesto, me incomodo mucho, estoy muy molesto con esa persona porque me engañó. ¿Les ha pasado?
con un negocio, con una palabra, con una promesa, con una relación, y nos han defraudado y nos hemos molestado mucho. Y a veces esa molestia nos dura y tenemos razón para molestarnos. Fuimos víctimas de engaño. Pero la otra pregunta es, ¿alguna vez usted se ha engañado? Y cuando usted se engaña, ¿se indigna igual? ¿O usted que dice, bueno, pues yo creí que eso era bueno? ¿Sí? Me engañé, pero bueno, pues eso fue lo que yo elegí o fue lo que escogí. Es muy interesante porque aquí lo que está diciendo Santiago es, uno puede ser víctima de engaño, que otro lo engañe y tiene la culpa el que lo engaña porque uno fue usado o seducido. Pero aquí lo que está diciendo, el problema es que usted se engaña a sí mismo, que eso sí es peor y eso es grave, porque cuando uno se engaña, pues uno realmente justifica su propio engaño y uno termina convenciéndose de su propio engaño y defendiendo su propio engaño como una verdad. Incluso hay personas que viven engañadas toda la vida y engañándose siempre y justificando su engaño. El engaño es una especie de mentira, pero cuando yo le digo una mentira a otro, soy consciente que le estoy diciendo una mentira. Pero cuando yo me digo mentiras a mí mismo, yo eso lo tomo como una verdad y no como una mentira. Yo no estoy diciendo me estoy mintiendo, sino eso que me estoy diciendo no es cierto, pero para mí es una verdad. Y lo defiendo y lo justifico. Y ese es un tema muy importante que Santiago nos va a poner sobre la mesa. Y es, si otros los engañan, culpa de ellos. Pero si usted se engaña, es culpa suya. ¿Por qué se engaña? ¿Por qué usted se puede engañar? Recuerden que todo el contexto del capítulo primero es las pruebas y las tentaciones. Y en ese contexto Santiago nos va a decir que hay un alto riesgo de engaño por las circunstancias y cómo nosotros las enfrentamos y cómo las manejamos. Entonces notemos eso. Recuerden que Santiago ya nos dijo, el origen o el punto de partida del pecado no es la consumación del pecado, sino el deseo del pecado o el deseo desordenado o desbordado. Y la otra pregunta que les quiero hacer es, cuando ustedes están en esa situación, ¿cuándo se comienzan a preocupar? ¿Cuando tienen un deseo pecaminoso o cuando cometen ese deseo pecaminoso? ¿Cuándo es que normalmente nosotros como que nos despabilamos y decimos, algo está pasando? Cuando caemos en el hoyo, ¿cierto? Cuando tenemos la consecuencia, cuando cometemos el delito o la infracción, ahí nos preocupamos. Pero ¿cuándo nos debiéramos haber preocupado? Desde el primer momento que nos llegó o nos sorprendió o nos invadió un deseo pecaminoso, ahí era donde teníamos que alertarnos, porque ahí sonó la alarma, ahí se disparó la alarma, diciendo, ese pensamiento no tiene cabida, no lo debo albergar, no lo debo alimentar, tengo que confesarlo y apartarme. Pero nosotros, ¿qué decimos? Pero es que es un pensamiento, no ha pasado nada. Pero es un deseo, no lo he ejecutado. ¿Sí? Es simplemente un deseo y un deseo y un deseo hasta que caemos, y cuando caemos decimos, ¿y ahora quién podrá socorrernos? Bueno, pudiéramos haberlo evitado antes. Y todo eso, en ese contexto es que nos va a decir Santiago, no nos engañemos. El autoengaño es una trampa. Recuerden que dijimos que la tentación es una trampa, que es como cuando se le pone una carnada a un pez en un anzuelo y el pececito pica el anzuelo y cae en la trampa. Pero Santiago con este texto nos va a decir que la trampa nosotros nos la ponemos a nosotros mismos. Nosotros siempre pensamos que otros nos ponen cascaritas y que otros nos ponen trampas y que nosotros somos víctimas de Satanás, del ambiente, de los padres, del Estado, de cualquier otro somos víctimas, pero no que somos responsables. Pero Santiago nos va a decir, no, usted mismo se engaña, usted mismo se pone trampa, usted mismo se pone la carnada y usted mismo cae allí, y como no quiere aceptar que se equivocó, entonces justifica. Y tenemos muchos ejemplos para eso. Entonces el tema es, no se engañen, porque yo puedo ser víctima de mí mismo y sería totalmente responsable de autoengaño. El autoengaño son las mentiras que yo me creo para justificar mis acciones.
para justificar frustraciones, para justificar deseos, para justificar prácticas. Entonces miren hoy en día cómo el ser humano y la sociedad se justifica y se ve bien, ¿cierto? Entonces la mamá grita todo el tiempo y ella es justificada porque es que ella sufre de neurosis, ella es neurótica, entonces pues que siga gritando porque pues es que eso le hace bien. El otro es totalmente inconstante o ambivalente, pero es que él sufre bipolaridad, entonces ni modo. El niño se porta mal, pero es que él viene de un hogar disfuncional. ¿Sí? El otro tiene un síndrome, el otro tiene un trastorno, el otro está deprimido, el otro está ansioso, el otro está... Y uno dice entonces, o sea, todas esas justificaciones nosotros las hemos validado en esta sociedad. Entonces no, hable pasito porque él se incomoda, porque es que él es depresivo. No diga eso, no le llame la atención porque es que él es bipolar. No le diga esto porque él sufre de frustración. Y todos terminamos siendo víctimas de situaciones pecaminosas que la justificamos y nos autoengañamos. Porque entonces a mí no me pueden decir nada porque yo me incomodo y reacciono mal. Al otro no se le puede decir nada porque se deprime, al otro porque se va, al otro porque... Y quedamos todos bien hechos, ¿cierto? Y esa es una sociedad de autoengaño, que es la sociedad que tenemos. Incluso algunos de estos personajes cometen delitos terribles y cuando van a la justicia, pues fácilmente se saca un cuadro de comportamiento ansioso, depresivo, delirante. Entonces, bueno, pues váyase para la casa y tómese su medicina y que le vaya bien, porque no tiene culpa, no tiene responsabilidad moral. Santiago nos va a decir, ojo con eso. Tengamos cuidado porque sí somos responsables y no asumamos trampas para justificar nuestras prácticas aceptándolas como verdad cuando nosotros sabemos que somos pecadores. Y no nos justifiquemos o nos escudemos en trampas cuando nosotros mismos nos pusimos la trampa y nosotros caímos en ella. Y cuando caemos entonces no queremos las consecuencias. Entonces no se engañen. Recuerden que hay otro lugar donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un pasaje paralelo a este. Amados hermanos míos, no erréis. Hay tres aspectos en los cuales Santiago básicamente nos va a decir que no nos engañemos, o tres áreas, o tres puntos. El primer punto en el cual nos dice que no nos engañemos es respecto a nosotros. O sea, uno de los aspectos en los cuales nos engañamos es pensando de nosotros muy bien. Entonces uno dice, yo dudo de cualquier otro, menos de mí. Cualquier otro puede ser traidor o mentiroso o engañador, pero yo no. Sí, es un alto concepto de nosotros mismos y la Biblia dice, ninguno tenga mayor concepto que el que debe tener. ¿Recuerdan que a Pedro le pasó cuando Jesús dijo que lo iba a negar? Él dijo, Señor, cualquiera de estos sí, pero yo no. Y uno siempre dice, si la Biblia dijera que solo hay un justo en la tierra, ¿cuál sería? No, pues sería yo, porque si solo hubiera uno, pues ese soy yo y cada uno pensaría lo mismo. Porque uno no admite que la reputación de uno o el honor de uno esté en juego. De hecho, uno no admite que alguien hable mal de uno porque eso puede ser injuria, calumnia, afectación al buen nombre, deshonra. Entonces, Santiago dice, no nos engañemos. ¿Cuál es la verdad? Todos somos pecadores. Todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. Entonces, no nos engañemos. No presumamos de que somos tan buenos, de que no vamos a caer, de que podemos estar en medio de la candela y no nos quemamos, que podemos estar en medio de la miel y no nos untamos. Dice, no nos engañemos. El que está en medio de la candela se quema. El que está en medio del pecado cae. El que no sale y huye de la tentación cae en ella. No nos engañemos. Ese es el primer aspecto en el cual nos engañamos, pensando excesivamente bien de nosotros o de nuestros hijos. No sé si les ha pasado, pero uno siempre ve los errores de los hijos de los demás, pero los hijos de uno son divinos. Y no es así. Y los demás ven los errores de los hijos de uno, pero cuando se los dice, uno dice, si la gente sí es envidiosa, ¿no?
La gente sí es envidiosa hablando mal de los hijos de uno, pero es que uno le cuesta ver los errores de uno porque uno se ciega y los errores de sus hijos o de los que uno ama. El segundo o la segunda área de engaño que nos va a decir Santiago es respecto a las circunstancias. Yo no me puedo engañar sobre mí mismo, yo soy pecador, yo soy débil, yo estoy vendido al pecado, yo puedo caer en cualquier momento. Y debo saber eso y debo estar preparado. Pero tampoco me puedo engañar respecto a las circunstancias, y habla básicamente de dos circunstancias que son las pruebas y las tentaciones. Esas son circunstancias que tenemos que lidiar a diario. La prueba que Dios pasa para que vivamos y la soportemos, y las tentaciones que nosotros justificamos para caer en ellas. No nos engañemos, son realidades comunes, van a venir, nos van a llegar y tenemos que resolverlas. ¿Cómo las vamos a resolver? Alguien piensa, es que a mí nunca me van a llegar pruebas. ¿Será cierto? Es que yo, como soy el hijo amado de Dios y el príncipe, no me van a llegar pruebas. No, Señor, nos van a llegar nubes de pruebas y tormentas de pruebas difíciles y tenemos que enfrentar. No, es que como yo soy un hombre de oración y de fe, a mí no me van a llegar las tentaciones. A mí la tentación nunca se me acerca. ¿Será eso cierto? No, a Jesús mismo la tentación le llegó. Y la Biblia dice, todos somos tentados porque tenemos deseos desordenados que batallan dentro de nosotros. Esa es la segunda área de engaño. Nos engañamos pensando que eso le pasa a otro, pero a mí no. Incluso nos escandalizamos cuando a alguien le pasa algo, ¿cierto? Y nos sorprendemos. ¿Cómo así? ¿De en serio? No puede ser, yo no puedo creer eso. Pero la mía posiblemente es más grave. Y la otra área en la cual nos engañamos es pensando mal respecto a Dios. Entonces pensando que Dios nos abandonó, que Dios no nos escucha, que Dios nos expuso, que Dios sabiendo y pudiendo habernos guardado no nos guardó, que Dios no es justo, que Dios por qué nos puso a padecer, por qué no nos evitó caer. Y eso también es un engaño porque estamos asumiendo errores respecto a Dios como verdad. Entonces, tres cosas en las cuales nosotros nos engañamos y Santiago nos va a poner las cosas en orden. No nos engañemos respecto a nosotros, no nos engañemos respecto a las circunstancias que enfrentamos y no nos engañemos respecto a Dios, acusando a Dios o como intentando culpar a Dios por lo que nos acontece, diciendo que Dios tiene la culpa de la tentación o que Dios no nos defendió a tiempo. Y todo eso nos va a decir Santiago es un engaño. En primer lugar, Santiago nos va a decir que nosotros nos engañamos pensando muy bien de nosotros y como pensamos tan bien de nosotros nos podemos distanciar de los hermanos para gestionar las tentaciones o las pruebas. Es decir, nos apartamos de los hermanos y ese es un punto de llamado de atención de Santiago. Si usted sabe que es débil, ¿cómo se hace fuerte? Con los medios de gracia. Y los medios de gracia nos hacen fuertes porque fueron medios públicos y medios comunes que Dios dejó para la iglesia. Pero ¿qué hace el cristiano que cree excesivamente en sí mismo? Dice, no, yo puedo irme el fin de semana solo y no me pasa nada, yo me sé cuidar. Recuerdan que una de las primeras cosas que hizo Pedro la noche de la negación fue apartarse de Jesús y reunirse con los enemigos de Jesús. La Biblia lo registra y dice, y Pedro se alejó y se reunió con los enemigos de Jesús y se calentaba en una hoguera con ellos. Estaba alrededor de la hoguera, escuchando sus conversas y calentándose con ellos. Y uno dice, ¿qué hacía Pedro ahí? ¿Qué estaba sucediendo con Jesús en ese momento? ¿Qué había jurado Pedro que iba a hacer con Jesús? Que no lo abandonaría, que estaría hasta el final, que si le era posible morir lo haría. Pero Pedro en ese momento se fue a una hoguera a calentarse con los enemigos de Jesús. ¿Qué conversas tendrían esos enemigos? ¿Cuáles serían las victorias que ellos celebraban? ¿Y qué hacía Pedro allá? Y ese es un primer paso para uno caer, separarse. ¿Se acuerdan la parábola de la oveja perdida? La oveja no se perdió en el redil. ¿Por qué se perdió la oveja? Porque ella cogió camino y se desvió. Se fue solitaria diciendo como, bueno, yo ya soy grande, ¿sí? Yo ya puedo, yo soy capaz, yo tengo herramientas para enfrentar el mal, yo puedo
y no me pregunten dónde estoy, yo voy a salir victorioso. Esa ovejita se fue apartando del rebaño y recuerdan qué le pasó cuando se enfrentó al lobo. ¿Dónde estaba la oveja? Estaba perdida. ¿Perdida dónde? Separada del rebaño. Miren que ese es un primer paso que nosotros damos y nos engañamos pensando que vamos a poder lograr. ¿Se acuerdan que Sansón, Dios le dijo, no tome mujeres que sean extranjeras? ¿Y qué hizo Sansón? Bueno, mi estrategia es distinta. La estrategia de Dios es casarme con hebreas, pero mi estrategia es enamorarme de las filisteas para poder infiltrar al enemigo y vulnerarlos. ¿Y cómo terminó Sansón? Pero Sansón dijo, yo soy fuerte, yo soy capaz, soy un hombre con mucha fortaleza, yo lo voy a lograr. Terminó mal Sansón, terminó mal Pedro, terminó mal Adán y muchos otros que se creen fuertes. Por eso dice la Biblia, el que es fuerte, considérese débil. Porque no es en nuestras fuerzas y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ese hermano que dice, no, yo puedo irme de la iglesia 1 mes, 2 meses y después vuelvo y vengo fortalecido, lo más probable es que no vuelva. O ese hermano, yo he conocido hogares que el esposo dice, me resultó un trabajo, pero me toca irme 6 meses de la casa. Entonces hablan con la esposa y dicen, no, pues sí, ganamos bien, 6 meses y después volvemos a estar juntos y no pasa nada. Es que nos amamos y todos los días hacemos videollamadas. ¿Qué puede suceder al final de los 6 meses? Que el hogar se rompe. ¿Por qué? Porque ese hogar se creyó muy fuerte, o ese joven se creyó muy fuerte. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando entran a las universidades? Muchos se pierden porque ellos se creen tan fuertes que dicen, bueno, pues yo no necesito volver a la iglesia, o yo estoy muy ocupado en mis tareas, entonces me voy a concentrar de lleno en mi carrera, y abandonan los medios de gracia y terminan caídos. La Biblia dice, el que piensa estar firme, es una advertencia, es una alarma encendida para que nosotros no nos creamos tan fuertes. Nosotros tenemos esa tendencia. ¿Y por qué la tenemos? Porque decimos que ya somos grandes, ¿no? Ya tengo 18 años, ¿cómo no voy a poder tomar decisiones? O yo ya tengo 50 años y tengo muchos años en la iglesia, ¿no? Yo ya soy el teso para tomar decisiones, y resulta que esas decisiones nos juegan en contra. ¿Recuerdan lo que la Biblia dice de David y de Salomón? David fue un hombre que cuando joven pidió a Dios sabiduría, pero cuando viejo, dice la Biblia, las mujeres desviaron su corazón. Lo que no le pasó de joven, le pasó de viejo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos fuertes, nosotros somos frágiles y debemos estar unidos y pedir ayuda. Pero un hermano, una hermana que se va apartando, que no frecuenta la iglesia, que no es constante, que descuida los medios de gracia, que ya no ora, que no lee la Biblia, ¿a qué está propenso? A caer. Y cuando caiga, ¿quién tiene la responsabilidad? Él se engañó. ¿Y por qué se engañó? Porque él dijo, no, es que yo puedo lidiar, yo puedo capotear la tentación, yo sé cómo enfrentarla, ya he capoteado una y otra y puedo la tercera, y es presa del enemigo. Por eso dice la Biblia, no estemos solos, es mejor 2 que 1, es mejor estar unidos, es mejor estar congregados, es mejor estar integrados, porque si no, morimos. El hermano que se separa por trabajo, o por desánimo, o por elección propia, se va enfriando, él está rumbo a la caída. Así de sencillo, no es que nosotros deseemos eso para él, es que sabemos que un hermano que no falta un domingo, falta otro domingo, falta otro domingo, nosotros ¿qué es lo que podemos pensar? ¿Que está consagrado en un retiro de oración? No, que él se está apartando. Él se está separando de la luz, se está separando del calor, se está separando de la red de apoyo, y a él lo único que le espera es una caída bien dura. Ahora, uno quisiera que caiga y que con dolor vuelva a la iglesia, pero a veces no vuelve, porque se quedó allá. Entonces la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y qué significaría guardar el corazón?
Pues saber nuestras debilidades, saber nuestras luchas y buscar ayuda. Si yo sé que tengo un problema físico, pues tengo que tener la medicina cerca, o tengo que tener el carnet listo para ir al médico, o tengo que tener un apoyo cerca porque sé que en cualquier momento me da una situación compleja. Nosotros sabemos que nuestro corazón es engañoso. ¿Por qué no tomamos medidas? Porque aunque sabemos que nuestro corazón es engañoso, también somos soberbios. Y decimos, no, yo creo que puedo andar solito y no me pasa nada. Yo creo que me va a ir bien. Y esos juegos peligrosos terminan mal. Y Sansón es un típico ejemplo, Jonás es otro ejemplo. Que el Señor les dio una orden y ellos tomaron una dirección contraria, creyendo que separándose de los hermanos o apartándose del apoyo, podían gestionar su vida. Amados hermanos, Dios nos diseñó para vivir en sociedad, para vivir en comunidad. Por eso existe la familia, por eso existe la iglesia. Y por eso existen los grupos de apoyo para que nosotros nos protejamos. Miremos algunos textos. Éxodo 16, 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Cuando un creyente se va apartando de la comunión cristiana, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que él necesita o desea o quiere justificar que se está apartando? Si es hijo de Dios, ¿no? Que ama la palabra y ama la escritura, ¿por qué él se aparta? Porque no está tan interesado, porque quiere algunas licencias de tiempo y de oportunidades, porque quiere justificar algunas cosas y porque no quiere guardar los mandamientos de Dios. Y como no los quiere guardar, entonces justifica. ¿Sí? Tengo un viaje, estoy cansado, estoy desanimado, no voy a volver, me fui y algún día volveré. Pero cuando escuchamos en muchos casos, esos hermanos han sufrido grandemente porque se apartaron del Señor. Isaías 1:5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, el que se va separando está buscando castigo. O como dicen nuestros padres, está buscando lo que no se le ha perdido. Porque si yo sé que lejos de la congregación y lejos de mis hermanos hay peligro, pues debiera ir a la luz. Pero a veces buscamos lo que no se nos ha perdido. ¿Por qué quieren castigo? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué se separan? ¿Por qué se marginan? Y en 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Es decir, no nos engañemos. Hay claramente una distinción entre los hijos de Dios y los incrédulos. No nos engañemos. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 33. No erréis, que es la misma frase del texto de hoy. No nos engañemos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces a uno le parece tan aburrido las conversas en la iglesia, que es que solo hablan de Dios y de la Biblia, no saben otro tema. Pero uno se va a los grupos en el barrio, o a los grupos de vecinos, o a los grupos de colegio, de la universidad, y esas charlas sí que son interesantes, ¿cierto? Porque esos son unos temas terriblemente abiertos y riesgosos, y uno dice, pero ¿qué hago yo escuchando eso? Bueno, es que yo no participo, yo no hablo, yo solo me tomo ahí una gaseosita. Pero ¿qué estoy escuchando? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con esas conversaciones que yo escucho aunque no participe activamente? ¿Qué sucede en mi conciencia y en mi mente? Que me estoy deleitando, o estoy recibiendo, o estoy aceptando, o estoy permitiendo eso que están diciendo que es contrario a lo que yo quiero. Preferible estar en el ambiente seguro. En esos lugares donde se habla de infidelidad, de vicios, de drogas, de experimentos, de osadía, hay grande riesgo para nosotros. Amados hermanos, no erremos, las malas conversaciones nos corrompen. Nos corrompen. ¿Y qué hago yo en un ambiente de mala conversación si ese no es mi ambiente? ¿Quién me llevó allá? Mis piecitos, ¿cierto?
Y yo fui pensando que allá era bueno, pero terminé expuesto. Lo que la Biblia dice, no nos engañemos. A veces uno piensa que los amigos del colegio, de la universidad o del trabajo, que esos sí son parceros de verdad. Que esos sí son panas, pero para las que sea. Pero no erremos. ¿Se acuerda el gran amigo de Amnón, que se llamaba Jonadab? ¿Se acuerdan para qué le sirvió? Para planear un crimen. ¿Se acuerdan los grandes amigos que David tenía que lo desviaron? Los amigos de Salomón, los amigos de Roboán. Amados hermanos, no erremos. Porque a veces uno dice, es que yo tengo amigos, no es cristiano, pero ese es un amigo chévere, ese sí es genial. Sí, pero si no es cristiano, si no tiene el temor de Dios, puede que sea una persona honorable, entre comillas, pero no erremos. Nos estamos engañando. Proverbios 4, 24, 23 al 26 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Miren lo que dice. De aquí salió una cancioncita que yo aprendí de niño que dice, cuidado con tus ojos, lo que ves, cuidado con tu oído, lo que oís, y cuidado con tus pies por donde andáis. Es decir, ¿quién tiene el control de por dónde se dirige o qué caminos toma? Yo mismo. ¿Sí? No necesito un agente secreto vigilándome o una cámara espía vigilándome. Yo soy el que decido a dónde voy, con quién hablo, a qué me comprometo, y cuando tengo consecuencias, pues también soy el responsable directo de ellas. No nos engañemos. Porque el que guarda el corazón es Dios, pero en segundo lugar el responsable de velar por sí mismo es uno mismo. Yo mismo soy responsable de velar por mí, y si estoy en riesgo pido ayuda. No nos engañemos. Santiago está hablándole a una audiencia que conocía el Evangelio desde hacía mucho tiempo, pero que estaban en una confusión de ideas porque ellos pensaban que por ser hijos de Dios debía irles bien. Y no les estaba yendo tan bien. Y ellos acusaban al Evangelio mismo y a la fe de haber tenido que estar huyendo y estar fugitivos, perseguidos en territorio extranjero. Y Santiago les dice, no se engañen. No importa dónde estemos, podemos tener el corazón guardado. Daniel estuvo en Babilonia y ¿cómo fue su corazón? Él guardó su corazón, aunque estaba solo en Babilonia. José también estuvo en tentación, en un lugar secreto, y él huyó de la tentación. Entonces no nos engañemos, amados hermanos, porque es peligroso cuando nos engañamos, porque comenzamos a justificar y a decir que nos deben tolerar nuestras prácticas erradas simplemente porque yo soy así. Yo hablo duro porque soy así, yo me molesto porque es que mi papá era así, yo sufro de esto, y terminamos justificando. Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Como es su pensamiento, así es su corazón. Cuando yo albergo un pensamiento errado en mi mente y lo cultivo, lo alimento, no es porque una cucaracha se me metió a la cabeza, es porque mi corazón eso es lo que quiere. Y porque yo estoy preparando el camino para lograr satisfacer ese deseo por algún medio. En Proverbios 27, 19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Cómo es el corazón nuestro? Yo puedo dar la apariencia de nobleza, de piedad, de que no rompo un plato, pero mi corazón, ¿qué dice? Que cuiden la vajilla completa. No puedo, yo puedo decir que soy noble, puedo decir que soy esto, lo otro, pero solo Dios sabe y yo sé, y ustedes saben el material del corazón. Y no podemos engañarnos, porque nos engañamos pensando bien de nosotros o bien de otros y nos exponemos. Muchos de los temas de pederastia y pedofilia en algunas iglesias tradicionales ha sido por exceso de confianza, porque es que ¿quién pone en duda a un ministro?
¿Quién duda de Él? Bueno, dudemos, porque no podemos confiar ni en nosotros ni en otros, porque hay riesgo, porque nuestro corazón es engañoso. En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de la estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Recuerden que el primer rey había sido Saúl. ¿Y cómo era Saúl? Dice la Biblia que de hombros para arriba sobresalía de todos los del pueblo. Era un hombre espigado, atlético, varonil, fisiculturista, era un hombre pues entrenado para la guerra y era el candidato número 1. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para elegir al rey, sucesor de Saúl, ¿con quiénes se encontró? Con los hijos mayores. ¿Y cómo eran? Espigados, fornidos. ¿Y qué dijo Samuel? Ese es. ¿Y el Señor qué le dijo? Ese no es. Entonces que desfile el segundo. Ese sí es. Tampoco. ¿Y el tercero? Y Samuel dijo, bueno, entonces al fin ¿qué? Me mandaste a nombrar rey y ninguno te sirve. Y fue cuando Dios le dio esta palabra. Le dijo, es que Dios mira el corazón. El hombre ve apariencias. Y las apariencias engañan. Las apariencias nos distraen, las apariencias nos desvían. Dios mira el corazón. Entonces, amados hermanos, no nos engañemos. ¿Cómo es nuestro corazón? Pecaminoso. No pensemos que vamos a resistir la prueba, que vamos a resistir la tentación y que vamos a salir victoriosos. No pensemos eso, porque eso es un engaño y vamos a caer. Lo que tenemos que pensar es que necesitamos apoyo, que si yo me estoy desanimando, yo debo llamar a mis hermanos, debo notificar y decir, hermanos, oren por mí, estoy en desánimo. He pensado no volver a la iglesia, oren por mí. Estoy rumbo a la tentación, deténganme, ayúdenme por favor. ¿Sí? He pensado esto o aquello y sé que no es correcto, por favor deténganme, sepan, están informados para que me cuiden. Pero hacemos lo contrario, ¿cierto? Más bien escondemos. Cuando nos preguntan cómo está, no, bien hermano, bien, pero es que usted lleva un mes sin venir, no, pero estoy fortalecido. Dice, pues lo pongo en duda, porque uno no se fortalece lejos de la fuente de la vida. En segundo lugar, Santiago nos va a decir, no nos engañemos ignorando los mandamientos de Dios. Primero, confiando mucho en nosotros y segundo, descuidando las enseñanzas o los mandatos del Señor y despreciándolos como si fueran cualquier cosa, como hizo Adán y Eva. Adán y Eva pecaron contra Dios porque despreciaron el mandato de Dios y lo tuvieron en poco. Y prefirieron una segunda opinión que les pareció más llamativa y más interesante el argumento. ¿Sí? Y por supuesto que es más interesante cuando uno va al psicólogo o al médico o al científico o al teórico y nos da sugerencias, es mucho mejor. ¿Sí? Es mucho más interesante porque a uno le dicen, no, pero es que tú eres una fuente inacabada, eres un potencial infinito. ¿Sí? Tú eres tan capaz que tú no lo has logrado porque es que los demás no ven ese diamante que tú tienes. Y entonces nos inflan el ego, nos impulsan y nos hacen ver que todo el error no es nuestro, sino de los demás, y nosotros erramos porque estamos abandonando los mandamientos del Señor. Recordemos que Saúl pecó porque despreció los mandamientos de Dios. Dios le dio un mandamiento y él hizo lo contrario. Recuerden que varias veces que el pueblo perdió las guerras, las perdió porque desatendió los mandatos del Señor. Recuerden que Dios le había dicho a David, no cense al pueblo. ¿Y qué dijo David? Pero todos los países tienen un censo para saber cuál es el pie de fuerza. Pues no está mal, yo lo voy a hacer y yo confío en Dios, pero quiero saber con cuántos cuento. Y recuerdan que Dios lo castigó. Y lo castigó por algo que nosotros diríamos simple, pues un censo para medir todos los soldados que tenía para ir a la guerra. Y Dios le había dicho, no cuente los soldados, porque no importa cuántos soldados usted tenga, pocos o muchos, la victoria es mía. El error de David no fue censar, el error de David fue desobedecer, confiando más en su número de soldados que confiar en el Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros nos engañamos cuando despreciamos los mandamientos de Dios, cuando Dios nos da una orden y nosotros vamos a buscar
una segunda opinión para justificar nuestras ideas o nuestras opiniones. No erremos. Éxodo 7:22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué Faraón no vio como importante la voz de Dios a través de Moisés? Porque los brujos que él tenía, los adivinos y los encantadores, hicieron el mismo milagro. Ya no, pues el Dios de Moisés, pues es igual al que yo tengo acá con mis magos, ellos pueden hacer lo mismo, entonces pues dejémoslos a ver qué más proponen. Cuando nosotros vemos que a veces las cosas que la iglesia o la palabra nos dice no nos suenan al oído, pero nos suena más el mundo, nos retumba más lo que el mundo nos dice, nos dejamos llevar. Éxodo 8:32, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y la Biblia dice que el corazón se endurece cuando nosotros despreciamos los mandamientos de Dios. O sea, una buena manera de saber por qué el corazón está duro es porque yo me alejé de la palabra. Porque un corazón expuesto a la palabra está regado, está hidratado por la palabra y está presto a escuchar al Señor. En el Salmo 95, 7 y 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Faraón se endureció y nosotros diríamos, bueno, era impío, pero aquí se endureció el pueblo. Y el pueblo se endurece después de haber visto 10 plagas que devastaron a Egipto, un milagro de que Dios les protegió a los hijos de haber muerto, los sacó y cruzaron el Mar Rojo, luego les da agua de la peña y les manda maná y se endurece el corazón. Dice, ¿qué más necesitarían para ellos estar dóciles ante Dios? El Señor dice, no oyeron mi voz, los voy a destruir. Y si ustedes leen ese texto, la Biblia dice que hubo una mortandad enorme. ¿Por qué Dios los mató? Dice, porque no oyeron la voz del Señor y endurecieron el corazón. Entonces, amados hermanos, esa es otra manera como nos engañamos. Diciendo, bueno, la Biblia dice, pero en mi familia lo hemos hecho así. La Biblia dice, pero yo lo voy a hacer de esta manera. La Biblia sí dice, pero, discúlpeme, yo voy a hacerlo como yo pienso. Voy a experimentar. ¿Y qué resultado tenemos al final del día? Hermanos míos, amados, no se engañen. Si hacemos cosas fuera de la ley de Dios, despreciando el mandato, nos va a ir mal. Punto. Vamos a tener consecuencias, porque la Biblia lo dice. En Números 15:22 dice, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová Dios ha dicho a Moisés. ¿Cuándo erramos? Cuando nos apartamos de los mandamientos de Dios. Cuando nos suena más la información que nos da el mundo. Y es que el mundo dice cosas tan atractivas, ¿cierto? Tan agradables al oído, pero a veces no nos gusta lo que el Señor nos dice. En el episodio de Génesis 3, el Señor les dijo, el día que coman, morirán. Y dice, no me gusta mucho, eso no fue tan bonito. Ese mensaje no fue tan agradable, no fue tan novedoso, tan tan alternativo. Entonces, ¿qué escucharon? La serpiente. ¿Y qué les dijo la serpiente? Bueno, pues esa es una posibilidad, ¿no? Pero hay otra posibilidad. ¿La han considerado? ¿Cuál? Pues la otra posibilidad es que ustedes coman y experimenten. ¿Qué tal que no sea tan seria la consecuencia? Yo de ustedes les recomendaría eso. Y si les va mal, pues no lo vuelven a hacer. Y si les va bien, pues se dan cuenta que Dios estaba equivocado. Pero experimenten. Esa puerta no la abre el mundo todo el tiempo. Experimenten. ¿Quieres hacer? Pues hazlo, experiméntalo una vez. Y tú decides. Y muchos jóvenes y adultos caen en ese error de, bueno, pues experimentemos una salida, experimentemos algo prohibido, experimentemos una práctica prohibida y yo no creo que pase muy mal. Y si me va mal, pues que Dios tenga misericordia de mí. Pero aquí lo que está diciendo es, erramos cuando nosotros ignoramos los mandamientos de Dios y hacemos contrario. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no
pecar, para que esos dichos o esos mandamientos de Dios me guarden de pecar. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la lámpara que alumbra los pies del creyente? La palabra. ¿Cuál es la luz que alumbra el corazón del creyente? La palabra. ¿Cuál es el medio para no pecar? La palabra. Entonces, ¿qué hace un creyente cuando quiere pecar? Pues se aleja de la palabra, porque no le conviene tener la palabra cerca, es que no le hace bien. Entonces, ¿qué dice? Yo dejo la Biblia por acá y yo ya me sé algunos versículos y con eso me defiendo. O yo no voy a leer este mes porque pues a la final yo no la entiendo mucho, yo prefiero que me la explique. Y entonces uno deja de leer, deja de estar cerca de la palabra, y el paso siguiente es, caí en tentación porque obré mal. Lucas 12, 19 y 20, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Mire lo que dice el necio, pues yo vivo bien, yo no le hago mal a nadie, pues mi alma está tranquila, yo me siento cómodo, pues estoy tranquilo y reposado, no debe pasar nada, pero no ha preparado su vida para el encuentro con el Señor. Miren este texto clásico de Apocalipsis 3:17, que puede ser un problema nuestro. Apocalipsis 3:17 dice, pero tú dices, recuerda el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje de la Odisea, si no estoy mal, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso era el autoengaño de ellos. Estamos bien, Dios nos bendice, tenemos trabajo, estamos en paz, todo marcha divinamente. Pero el Señor dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién se le dio ese mensaje? A una iglesia que estaba autoengañada, creyendo que estaba bien porque tenían beneficios comunes, pero el verdadero diagnóstico era desventura, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que nos quiere decir la Escritura, amados hermanos, es que podemos estar engañados. No engañados respecto a Cristo, sino engañados respecto a las bendiciones que Dios nos da y esas bendiciones nos adormecen. Hay personas que piensan que porque tienen trabajo Dios está a favor de ellos, que porque tienen salud Dios los quiere mucho y los está prosperando, y que porque todo va bien, entonces pues Dios debe ser que yo soy el consentido de Dios, y a veces es lo contrario. A veces cuando todo marcha bien debemos preocuparnos. Esta iglesia en Apocalipsis es muy censurada porque ellos predicaban el evangelio, pero confiaban en sí mismos. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, primer área de engaño, pensar demasiado bien de nosotros y confiar excesivamente en nosotros. Y eso el mundo sí que nos lo refuerza. Conócete a ti mismo, ámate a ti mismo y confía en ti. ¿Sí? Todos los días mírate al espejo y di, yo soy súper poderoso. ¿Sí? Hoy lo voy a lograr. Yo soy invencible, soy inacabado, soy infinito. El límite lo pones tú. Supérate a ti mismo. Y dice, no, pues claro, me funcionó. Pero la Biblia dice, conócete que eres pecador y que no tienes la fuerza ni las condiciones de vencer, al menos que estés unido a Cristo y unido a la iglesia. Miremos lo que dice aquí en Salmo 36, 1 al 4. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad en su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Amados hermanos, esta sociedad vive engañada todo el tiempo. Ahora, que la sociedad vive engañada es normal, porque están sin Cristo. Lo que nos está diciendo aquí el escritor de Santiago es, eso no le puede pasar al creyente. Que esté engañado respecto a sí mismo, porque el diagnóstico es claro, que esté engañado respecto a la palabra, porque la palabra es veraz, y que esté engañado respecto a Cristo,
porque Él es perfecto e inmutable. Lo otro que va a decir Santiago, en lo cual nosotros nos engañamos, es teniendo argumentos para justificarlos. Noten que cuando uno tiene el mandato, y el mandato a uno, según su interés, no le conviene, entonces ¿uno qué hace? Ayer un hermano me dijo lo siguiente, me dijo, yo tenía que retirarme del trabajo, y yo dije una mentira para retirarme del trabajo, pero esa mentira fue una mentira, bueno, pues no sé si fue mentira, ¿no? Pues es que parte era verdad, pero pues la otra parte, pues, pero bueno, pues yo creo que no fue mentira. ¿Qué fue lo que hizo él? Un argumento para justificar lo que su conciencia le estaba indicando que era una mentira. Y nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Yo di el dinero, me devolvieron de más, y yo pensé entregarlo, pero dije, ver, primero voy a revisar, después me di cuenta, pero no, había una fila ahí, yo lo quería devolver, pero a la final, pero bueno, yo asumí que no era tan mal. O sea, esas justificaciones, esas elaboraciones, amados hermanos, siempre que uno tiene que elaborar un argumento es porque uno está envuelto, está equivocado. Siempre que uno tiene que, bueno, pero esperen, bueno, disculpe, siéntese, yo le explico, uno se está incriminando. Así de sencillo. Cuando el Señor le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué tenía que haber dicho? Desobedecí. Eso era lo único que tenía que haber dicho, no más. ¿Pero qué dijo? Bueno, pues Señor, es que, pues venga le cuento, espere, mire, escúcheme por favor, es que usted no lo escucha a uno. Uno ya sabe que está obrando mal, se está incriminando, así hace uno, ¿cierto? Pero mire, escúcheme por favor, es que usted no me ha dejado que yo le explique, no me explique, no aclare que oscurece, ¿sí? No intente justificar con un argumento, con un elaborado argumento justificativo, cuando yo lo único que tengo que decir es pequé. No puedo decir otra cosa. Recuerden que cuando a Saúl se le inquieta, Samuel le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Saúl? Pues es que vi esas vacas tan gordas, o sea, eso es un desperdicio matarlas, mejor traerlas para ofrendarlas al Señor. Y él era justificándose. Amados hermanos, esas explicaciones, esos argumentos, esas defensas nuestras, siempre nos incriminan. Recuerden que hoy en día estamos en una sociedad de derecho, y en una sociedad donde todos tenemos que ser escuchados y merecemos ser defendidos y escuchados, pero no así ante Dios. ¿Quién puede ir con argumentos ante Dios? Si alguno de ustedes se atrevería a llegar el domingo y decirle, Señor, mire, yo la embarré, pero pues tú sabes que, bueno, yo no lo quería hacer, y pues, bueno, tú lo sabes. O sea, pues eso es un absurdo, porque Él todo lo sabe, y Él sabe que yo soy responsable. Y yo también lo sé. Es decir, ya es público, porque Él lo sabe y yo lo sé, que yo soy responsable. Y lo único que yo puedo hacer es, si yo lo hice, yo asumo las consecuencias, yo pequé. No nos engañemos. El argumento de Adán fue supremamente importante, inclusive usó unos mecanismos de defensa que en la ciencia psicológica se pueden identificar qué patrones de defensa él usó, que son connaturales a las situaciones y procesos humanos, que él hubiera podido quedar en una terapia psicológica, pues Adán hubiera quedado súper bien, porque pues sí, pues obvio, él no fue el que cogió el fruto, a él alguien se lo dio, a alguien le dijo, te comparto un bocado, a alguien le dijo, pero esto está delicioso y no me ha pasado nada, ¿por qué no comemos los dos? O sea, la mujer que me diste. O sea, en términos naturales, el argumento de Adán fue muy elaborado, incluso con unos buenos mecanismos de elaboración para su respuesta. ¿Y ahora qué les parece la respuesta de Eva? ¿No fue también muy profunda y elaborada? También, y fue real, y fue honesta, y fue sincera, y fue objetiva, y era evidente públicamente. ¿Por qué Dios no aceptó esa justificación? Porque para Dios no hay justificación. Yo puedo decir, es que yo te grité porque tú me provocaste. Bueno, pero fui yo el que grité.
Es que yo te mentí porque necesitaba, pero fui yo el que mentí. Es que yo hice esto o aquello porque es que estaba estresado, tuve un día terrible. No importa, todos tenemos días terribles. Pero me da derecho un día terrible a ofender a otro. Me da derecho el no haber dormido, o el no haber comido, o el estar enfermo, o el tener un diagnóstico difícil para maltratar, agredir o calumniar o destruir a otro. ¿Tengo justificación? Pues ante el hombre humano sí, ay, de verdad, disculpe, a mí se me olvidaba que usted estaba con Parkinson. A mí se me olvidaba que es que usted no duerme bien, entonces se levanta alterado. O sea, pudiéramos escudarnos en eso para con Dios. El hombre que va y asesina a la esposa porque lo provocó, o que sale ebrio porque es que tuvo un problema en el trabajo, o sale confundido y va y maltrata a sus hijos porque es que en el trabajo le dijeron que lo echaban. O sea, tiene que pagar los hijos o la esposa o los terceros por lo que yo estoy viviendo. O sea, ¿hay justificación? La respuesta es no. Por eso el texto dice no nos engañemos, porque nosotros podemos tener muchísimas justificaciones. Para todo lo que hacemos tenemos una justificación. La pregunta es, ¿esos argumentos de defensa, esas explicaciones elaboradas, las acepta Dios? Y ahí es donde yo me quedo sin aire, porque yo sé que Dios no las acepta. Yo no puedo decirle, Señor, pues yo dije una mentira, pero pues tú sabes que, pues era porque yo quería ir a la iglesia, entonces no quería llegar tarde y yo dije una mentira. Señor, tú sabes que este dinero que conseguí no es bien conseguido, pero bueno, ahí yo te llevé el diezmito, Señor, ahí yo te lo puse. O sea, no hay justificación, amados hermanos. Y a eso nos llama Santiago, y recordemos que Santiago es muy contundente para poder mostrar el error. Miremos algunos textos para ir cerrando. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y por qué yo presto atención a una doctrina engañosa? Porque me sirve como justificación para hacer lo que yo quiero. Me conviene esa doctrina. Segunda de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, víctimas de su propio engaño. Jeremías 17:9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. En Isaías 44:10 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Miren lo que está diciendo acá. El que se engaña sabe que se está engañando. Solo que él se repite el engaño tantas veces y lo justifica con argumentos que termina diciendo, yo necesitaba decirme eso para no asumir mi realidad, para no enfrentar el dolor o para no sentirme frustrado o para ser pues el centro de atención. Porque uno se puede engañar e intentar engañar a otros para llamar la atención, para buscar aprobación, para buscar aceptación, para no asumir los desafíos, para no asumir la realidad, y uno dice, terrible. Mire, hay personas, amados hermanos, y esos están a la orden del día, que son adultos y viven sufriendo por situaciones que vivieron en su niñez, y uno dice, pero ya la niñez pasó. O sea, ¿qué tiene que ver la niñez y mi papá ausente o mi mamá ausente o mi abuelo ya muerto con lo que yo estoy viviendo hoy 40 años después? O sea, ¿cómo puedo justificar? Es que yo te trato mal porque es que de niño yo sufrí un trauma. ¿Sí? Es que yo no me comprometo porque es que yo soy muy temeroso, porque es que de niño, dicen los jóvenes, supéralo. ¿Sí? ¿Cómo lo superamos? Pues en Cristo. O si no, no hay evangelio. Si el evangelio no nos libra de esos traumas, de esas historias, de esas situaciones frustrantes, entonces el evangelio no es suficiente. Si el evangelio no nos da esperanza para vivir con alegría acá y para no culpar a los demás y para asumir responsabilidades, pues la culpa es nuestra. Amados hermanos, miren lo que dice la Escritura. Abdías 1:3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en la altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?
tu propia soberbia te ha engañado. Y en Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando yo creo que soy fuerte y que no me llamen la atención y no me den consejos, porque es que darme consejos a mí. Hermanos, el siguiente paso es la caída. No hay un paso siguiente. Antes del quebrantamiento, que es la caída, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, amados hermanos, ¿han gritado a alguien? ¿Ha maltratado a alguien? ¿Culpa de quién? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, a veces le echamos la culpa hasta al perro, ¿sí? Cuando no tenemos a quién echarle la culpa, una vez veía una ilustración así de que el jefe estaba ofuscado porque la empresa estaba mal, entonces regaña al empleado, el empleado sale furioso y ofuscado y no tiene con quién desquitarse y se desquita con la esposa dice, pues no me puedo enfrentar con ese hombre que está airado, entonces se desquita con el perro, pero todos sufren, una cadena de desplazamiento, de proyección, de culpas, de responsabilidades. Me dice, ¿y por qué no se pudo evitar eso? Amados hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos respecto a nosotros, respecto a las circunstancias, ni respecto a la justificación. A mí siempre me llama la atención, yo veo muchas audiencias y me llama la atención que cuando toman una persona que está sindicada, están todas las pruebas contra ellos, están todas las pruebas y los cargos y todas las imputaciones, pero ellos ¿qué dicen? Soy inocente. Incluso algunos dicen soy culpable y después dicen no, disculpe, lo siento, soy inocente. Me dice, así hacemos nosotros. Adán y Eva actuaron exactamente igual. Somos inocentes. Y si alguien tuvo la culpa fue el que está al lado. Pero yo no. Siempre el que está al lado tiene la culpa. Siempre el que no vino tiene la culpa. Señor, gracias te damos por tu palabra, por ayudarnos a comprender que tenemos un altísimo riesgo de engañarnos. Y nos engañamos porque somos pecadores, porque queremos justificar prácticas, queremos justificar acciones y queremos evitar consecuencias. Nos engañamos porque queremos demostrar que todo lo mal que hacemos, pues no lo hicimos nosotros, sino que alguien nos empujó, el ambiente, la herencia, los abuelos, la región de donde venimos, las circunstancias, pero que no somos responsables. Pero tu palabra nos dice que sí somos responsables, que cada vez que pecamos, pecamos porque queremos pecar, porque decidimos pecar y porque preparamos el camino para ello. Y te pedimos que nos hagas conscientes de esa verdad, porque si somos conscientes de esa verdad es más fácil resolver el problema, porque la única solución es confesar, arrepentirnos y volver a ti. Pero cuando nos escudamos en justificaciones y en culpas a terceros, es casi imposible ser restaurados. Porque a veces estamos toda la vida culpando al Estado, culpando a los padres, culpando el ambiente, culpando la niñez, y no asumimos responsabilidad. Perdónanos, estamos engañándonos, porque tu palabra es veraz, porque el plan tuyo es perfecto y porque la obra de Cristo es suficiente. No debíamos estar creyendo mentiras y aceptándolas como verdad cuando tenemos una verdad absoluta y diáfana que es el Evangelio. Te pedimos que nos perdones, porque cada vez que yo obro mal, el único responsable de todas esas acciones malas soy yo. Y yo soy el único que sufro las consecuencias y el único deber para mí cuando obro mal, que es constantemente, es ir a ti y pedir perdón. No tengo otra salida. La única salida del creyente es, Señor, ten misericordia de mí. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco delante de ti que he pecado y es muy grande mi maldad de ti. Ese es el sendero del creyente, del justo, del que sabe su justo lugar y sabe la proporción de sus actos y sabe cuál es la ruta hacia la restauración. Pero hacemos todo lo contrario, culpamos a terceros, nos justificamos, nos creemos inocentes, acusamos a los que nos llaman la atención, porque no queremos ser perdonados.
Ayúdanos, por favor, porque muchos de nosotros podemos estar engañados. Así que, amados hermanos míos, no os engañéis. Gracias te damos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.